Activas el micrófono para hablar.
Hola, ¿me escuchan? Hola, profe. Hola, profe. Hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo le va? Mire, Uy, estoy está desde ahí el sonido. la facultad, me están prestando una computadora en la facultad, porque yo no Ah, tengo bueno. computadora. Entonces, acá en el centro de estudiantes hay mucho ruido. Ah, bueno, bueno. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Bien? Bien. ¿Pueden cerrar, chicos? Chicos, ¿pueden cerrar un ratito la puerta que estamos en clase? Bueno, Está complicado. está complicado. ¿Y no tenés auriculares del celular para enchufar a la computadora? A ver. Capaz que de esa forma, viste, podés escuchar mejor y no, el sonido no. Fíjate, Vamos a ver dónde van los auriculares acá. fíjate a veces ahí en el frente del CPU, capaz que podés ponerlo. No tiene CPU una Notebook. Ah, bueno, fíjate al costado, entonces tenés que tener ahí el conector de los auriculares. ¿Y me escuchás? A ver ahí. A ver ahí me escuchás. Sí, ahí lo escucho. Ah, bueno. Bueno, ahí va mejor entonces. Sí. Bueno, macanudo. Somos 3, vamos a esperar un poco más. Yo normalmente la inicio 8:15 porque, bueno, la gente por ahí dejó otro Zoom, etcétera. Ahí se van sumando algunos más. Igual la máquina me está pidiendo para reiniciar. Espero que no se reinicie sola. Ajá. Si se llega a reiniciar, bueno, vemos cómo podemos remontar la clase. Bueno. Hoy supuestamente tenía la clase presencial, pero un compañero de la oficina se fue a hisopar porque se sentía mal y es positivo, así que no quise ir para no poner en riesgo a nadie. Yo creo que no pasa nada conmigo porque la oficina, mi despacho, no lo comparto con él, pero estamos en la misma oficina y hemos cruzado un par de conversaciones ayer por el tema de laburo, digamos, siempre respetando la distancia, pero bueno, yo no puedo poner en riesgo a nadie sabiendo que él ya se hisopó y es positivo. Así que bueno, veremos. ¿Se fue a hisopar usted? No, porque yo me siento fantástico. Él estaba con un cansancio, pero decía que había ido a correr a la laguna, él es maratonista, y que había chupado frío el fin de semana y qué sé yo, pero hoy dijo, bueno, me voy a hisopar y a ver, me está hablando Segovia. Bueno, y entonces lo atribuí a eso, pero nada, parece que ya se sintió más raro y se fue a hisopar y le dio un positivo. Así que bueno, ahora nada, todo remoto estos días y si yo llego a tener algún síntoma o algo, me voy a ir a hisopar, pero espero que no sé. Bueno, somos poquitos. No sé si alguien más fue a la facultad a cursar de la comisión. Porque esto fue, bueno, yo a la tarde mandé el aviso y todo me enteré, nada, prácticamente a las 4 de la tarde. Así que bueno, veremos. Bueno, ¿cómo van? ¿Bien? En general, Más o menos. con la facultad más o menos. No, con los temas, porque vengo atrasado con los temas, porque no sé cuántas bolillas entran, veo que yo no voy a lo virtual, entonces
No sé cuántas bolillas entran para el 24. Bueno, fíjate, eso depende del movimiento, pero los días que son virtuales, si vos te vas a la facultad, igualmente podés acceder como estás haciendo ahora. Sí, lo que De pasa es que hecho, hoy salí más temprano del trabajo. bueno, de hecho, fíjate, cuando vos, en el caso particular mío, los temas que yo di están en el aula virtual, vos te podés loguear ahí, no sé si los chicos del centro te pueden dar una mano, lo que sea, y accedes a las clases a los temas a través de YouTube. Por ahí en las clases así, alguna cosita nueva, algún ejemplo nuevo se da, pero la estructura de la clase está grabada en YouTube, que accedes desde tu sitio virtual, ¿eh? Así que ahí Bien. por ahí los muchachos te dan una mano para ingresar con tu usuario y tu clave, que no sé si la tenés de algunas otras materias del año pasado, lo que sea, y ahí accedes a Administrativo Comisión 4 y ahí están todos los contenidos mostrados, digamos. ¿Eh? Ajá. Por lo menos Bien. los míos no hay ningún problema. Este, no sé en el caso, bueno, Herrera tenía sus contenidos también, no sé si los habrá puesto para mostrarlos, y bueno, y el resto son presenciales, así que no creo que tengas problema. Si vas a la facultad, cursas con Sí, ellos. sí, 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 sí. Bueno, este, ¿qué hora es? 8:05. ¿Se corta o algo la señal mía? No, hasta No, ahora, no, 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 ¿no? ¿Va no. bien? Perfecto. Bueno, ¿han tenido alguna complicación con los temas que yo he dado? ¿Alguna consulta, algo? Hasta ahora creo que es bastante sencillo, lo que ha sido más o menos complejo lo hemos explicado, así que no creo que haya ninguna complicación. Vamos a esperar. Bueno, han ido a votar, ¿cómo les ha ido con el temporal? ¿Cómo les fue? Bien. Bien. Así que igual Bueno. las elecciones estas parece que fueron fulminantes para lo que es el kirchnerismo. Un golpe duro. Sí, sí, sí. Tengo amigos que están ahí en ese espacio y no, es como que se quedaron sin internet, sin nada, no quieren hablar, nada, están un poco golpeados. Vamos a darle un tiempo Sí, que se recuperen, qué sé yo. Sí, fue, no sé, en algunos casos, no sé si impensado, pero fue bastante contundente en todos lados. Raros que son zonas que son un poco, no, digamos, son bastiones del kirchnerismo, etcétera, les ha ido mal. O sea que tienen que replantear de acá a futuro varias cosas porque evidentemente no le han dado en la tecla. Así que bueno, la sociedad se cansó. independiente. La so- Sí, sí, ha sido muy duro la cuarentena. Miren, yo cuando el año pasado me tocó dar, que este año también lo voy a dar, todo lo que tiene que ver con poder de policía, etcétera, que es una de las bolillas de la materia. Eh, bueno, el año pasado fue la cuarentena, fue muy dura y hubo gente que la pasó muy mal desde lo económico, desde lo familiar, desde varios puntos de vista, ¿no? Que de hecho hoy día no se han podido recuperar, o sea, ni hablar el que perdió el familiar, no lo pudo despedir y, y bueno, y todo eso. Y después, bueno, encima han cometido las equivocaciones que salieron, son públicas, como las fiestas y todo en medio de la cuarentena, y eso hay mucha gente que bueno, que no está dispuesta a pasarlo por alto. Así que, bueno, ojalá enderecen la nave y no sé, más allá del resultado de las elecciones que vienen, porque quedan 2 años y pico de este gobierno que si le va mal lo padecemos todos. Entonces,
que traten de hacer las cosas lo mejor posible y si les toca irse, que se vayan y otra cosa, que vengan los demás. Y yo a veces en eso tengo una opinión crítica porque a veces parece como que estamos entrampados, digamos. Este gobierno es un poco, con algunos matices, lo que gobernó del 2003 al 2015. Sí. Y lo que gobernó del 2015 al 2019, yo también tengo aspectos críticos bastante sobre muchas cosas que se hicieron, y pareciera que si se va este gobierno, lo que vendría sería, vamos a ver, ¿no? Pero sería un poco también como el revival de eso, que si no lo corrigen, también ha tenido cosas muy, muy negativas. Ojalá que salgamos adelante una vez por todas, que este país tiene infraestructura, tiene muchas cosas por hacerse. Entonces es una pena que estemos sufriendo y siempre sufriendo. No, no, y además pegamos bandazos, digamos, porque vamos de una época súper liberal económica, como fue la década menemista, que después estalló por los aires con la convertibilidad que le tocó a De la Rúa, pero era cuestión de tiempo que le podría haber tocado a cualquiera, más allá de los errores propios de ese gobierno. Bueno, después parece como que se enderezaba un poco la nave, pero nuevamente comenzaron con los vicios del, del gasto fiscal, etcétera, y llegaron con el pulmotor al 2015 y después vino el nuevo gobierno, hizo una cosa medio híbrida. Esto siempre apreciación personal, ¿no? Este, y, y después vino esta gente que no sé qué quiso hacer, en mi opinión personal, como una especie de populismo sin plata y es difícil, no, no, es una pena, no, no, yo no sé, Argentina tiene todo para ser mucho más de lo que es. Es una pena que estemos sufriendo así todos, ¿no? Y hay gente que lo sufre muchísimo más. Nosotros tenemos, con ciertos sacrificios, lo que fuere, la posibilidad de trabajar, de acceder a, a una educación superior, etcétera. Pero hay gente que está muy, muy postergada, ¿no? Es una pena. Bueno, Sí. veremos. Barrio Nuevo dijo una cosa, dijo, si dejan de robar 2 años, esto se Sí. para. Si dejamos, dijo, si dejamos Claro, de robar 2 años. claro, claro, Él se incluyó también. claro. No, bueno, sí, bueno, pero la verdad es que la clase dirigente ha dejado mucho que desear, pero nosotros como sociedad también, porque la verdad es que el argentino común, cuando digo argentino, englobo argentinos y argentinas, eh, siempre que tiene una posibilidad quiere sacar una ventajita, y después le diga a otros, clase dirigentes políticos, sindicales, rurales, industriales, lo que fuere, como que los corruptos vienen desde ahí. Pero el argentino también común, de a pie, cuando hay veces que puede hacer alguna trapisonda, aunque sea infantil, también la hace. Y eso es complicado. Y la verdad es que no venimos de un repollo. Uno, si alguien tuvo la posibilidad de viajar y ve en otros países de donde nosotros tenemos corrientes inmigratorias, se da cuenta que también ahí ocurren esas cosas. No, no, no salimos de un repollo. Lo que sucede es que geopolítica, esto es siempre pensamiento personal, geopolíticamente no es lo mismo estar en la periferia del mundo que estar en el centro del mundo. Entonces, Claro. países como España, como Italia, y dentro de la contención de la Unión Europea, bueno, han avanzado, pero España, hasta que se fue Franco a mitad de la década del 70, un poquito antes, bueno, y luego ese periodo que tuvieron hasta que ingresaron a la Unión Europea, eh, bueno, estaban bastante atrasados, ¿no? Y los italianos tienen ese problema siempre del norte-sur, etcétera, pero bueno, también. Bueno, 8:15.
vamos a arrancar y así el que Bueno. se engancha, bueno, se engancha como puede y así no los entretengo y con estas cosas que a veces son más para un café que para la clase, pero bueno, era cuestión de hacer un poco de tiempo. Me había quedado por dar, habíamos estado viendo los vicios en los elementos, etcétera, en la clase del lunes pasado, y me quedaba por darles lo que eran los vicios de la voluntad, y a lo cual hay que decir que la voluntad no es un elemento del acto administrativo. La voluntad más bien es un presupuesto del acto administrativo. Así lo decía Marienhoff, que es un doctrinario ya desaparecido, pero de los más destacados del derecho administrativo argentino, y otros autores, obviamente. Es decir, que es un presupuesto, es el presupuesto volitivo, es la psiquis de la gente, pero no es un elemento del acto administrativo. Y además, como funciona el derecho público y el derecho administrativo, lo que se dice es que además ese elemento volitivo, ese presupuesto, no es relevante a la hora de analizar la nulidad de los actos administrativos porque se puede analizar los vicios que acarrean la nulidad del acto administrativo a través de los elementos del acto administrativo, principalmente de la causa o del objeto. Esta es una corriente doctrinaria, Balbín en el manual hace mención a ella, no menciona autores, entre esos autores está Fiorini y otros más, que sostienen esto, ¿verdad? Que la voluntad como no es un elemento y que a su vez no es necesario analizar los vicios de la voluntad para ver si acarrea la nulidad del acto administrativo, sino que indagando en otros elementos del acto administrativo podemos encontrar esos vicios y eso sí acarrea la nulidad. Balbín en definitiva sostiene una posición contraria, dice que sí, que es un presupuesto del acto administrativo, pero que es relevante, sobre todo si estamos en situaciones donde los agentes están frente a facultades discrecionales. Porque, claro, el ejemplo que pone la otra corriente, la que niega los aspectos de los vicios de la voluntad, lo que dicen es que el ejemplo que dan en el acto mecánico o reglado, que no importa si el agente o el funcionario que emite el acto tiene, digamos, incapacidad subjetiva, ¿no? A la hora de emitir el acto administrativo, es decir, el agente que les firma la licencia de conducir, y ustedes ya tenían absolutamente todos los pasos del procedimiento y todos los antecedentes de hecho y de derecho acreditados, no importa si estaba borracho o no el día que expide la licencia, porque si ustedes cumplían con todos esos requisitos, que él tuviese viciada su voluntad, no iba a implicar la nulidad de ese acto administrativo. Bien, como vicios de la voluntad están enunciados en el artículo 14, inciso B de la Ley de Procedimientos Administrativos, y tenemos el error esencial, el dolo, la violencia física o moral sobre la gente y la simulación absoluta. Cuando estamos en presencia de alguno de estos vicios o de estos defectos, el acto administrativo será nulo de nulidad absoluta, y eso nos lo dice el artículo 14, inciso B de la Ley de Procedimientos Administrativos. Violencia física, moral, ¿qué otra cosa era? Sí. ¿Cuál era el último? Sí, se los leo. Perdón, inciso B no, inciso A, perdón. Dice el 14, el acto administrativo es nulo de nulidad absoluta e insanable en los siguientes casos. Inciso A,
cuando la voluntad de la administración resultara excluida por error esencial, dolo, en cuanto se tengan como existentes hechos o antecedentes inexistentes o falsos, violencia física o moral ejercida sobre el agente o por simulación absoluta. El error esencial es cuando, por ejemplo, digamos, tengo que emitir un acto administrativo sobre un objeto X y en realidad lo estoy emitiendo mencionando otro objeto. Ahí hay un error esencial. El dolo, como lo explica aquí, es la intención en la enunciación de antecedentes de hecho de derechos falsos o inexistentes. La violencia física o moral ejercida sobre la gente, bueno, no hay mucho para explicar, ¿verdad? Si firma un acto administrativo y le están apuntando con un arma, por ejemplo, o tienen amenazada a la familia, etc. Y bueno, la simulación absoluta también es, digamos, es el paraguas de lo que se llama a veces la desviación de poder, es decir, busco una figura legal para disfrazar otra situación. Muchas veces esto se da, por ejemplo, y así ha fallado la Corte, etcétera, y lo vamos a ver luego en los temas de empleo público, cuando tengo una relación de empleo con carácter permanente de un agente, pero busco figuras contractuales temporales, etcétera, simulando esa relación y la tengo a la gente desarrollando una tarea que en realidad es de planta permanente. Bien, les decía entonces, esa corriente que digamos, se opone a esto de los vicios de la voluntad, porque dice que pueden ser reencausados en los elementos del acto administrativo, ponen como ejemplo este tema del acto mecánico que les explicaba recién. Balbín tiene una posición contraria, dice que en primer término, si no hay que mencionar a los vicios de la voluntad, ¿para qué está en la ley en el 14 inciso A? Y en segundo término también él hace una distinción porque está bien, en el acto absolutamente reglado, la verdad es que los vicios de la voluntad no son relevantes y se puede buscar el vicio en el elemento del acto y no en la psiquis de la gente. Pero cuando estamos frente a actos administrativos emitidos en uso de facultades discrecionales, la cosa aquí cambia. ¿Por qué? Porque si yo tengo como agente o funcionario la posibilidad de decidir entre opciones, ahí ya si hay un vicio en la voluntad mía como funcionario, bueno, puede incidir en la nulidad del acto administrativo. Y aquí Balbín lo que dice es, bueno, hay que separar en dos situaciones, es decir, el grado de relevancia de ese vicio de la voluntad a la hora de la emisión de un acto administrativo con facultades discrecionales. Hay un... Sí. Lo separa en dos situaciones. Lo separa en dos situaciones. Una en actos discrecionales. Exactamente. O sea, Balbín lo que va a decir es, bueno, tenemos actos reglados y actos discrecionales. Frente a los actos enteramente reglados, no es relevante analizar los vicios de la voluntad. ¿Sí? Porque está en la ley. No, porque en el presupuesto volitivo, la psiquis de la gente, no es necesaria analizarla en un acto enteramente reglado, porque el acto tiene que ser emitido de acuerdo a todos los pasos que ya están preestablecidos, reglados. Entonces, puede ser que ese acto sea nulo, pero porque tiene algún vicio, alguno de los elementos del acto administrativo, no porque influya la psiquis de la gente con algún vicio. ¿Me explico? Sí. En cambio, dice, ojo, distinta es la situación cuando el acto administrativo es emitido en uso de facultades discrecionales. Porque cuando hay facultades discrecionales, es decir, cuando el acto va a emitirse teniendo en cuenta
cuestiones que no están enteramente arregladas y que sí dependen de la decisión y razonabilidad que haga el agente, el funcionario que va a emitir el acto, ahí, bueno, puede incidir esa psiquis del funcionario que está viciada por alguno de estos vicios que habíamos mencionado antes. Entonces, ahora les voy a dar un ejemplo para que ustedes lo tengan claro, pero lo que es necesario, primero, que así como lo habíamos visto cuando analizamos en las clases anteriores, que hay que estar siempre por la vigencia del acto administrativo, y por sí, bien digo, por la vigencia del acto administrativo. ¿Qué quiero decir con esto? Si tiene un vicio que no es relevante, hay que estar por la validez de ese acto, no por la revocabilidad o anulación de ese acto. ¿Sí? Y el ejemplo que da él, para analizar el tema de la relevancia de la voluntad viciada de la gente en ese acto administrativo, es, por ejemplo, en un acto administrativo, en un concurso docente, vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer que hay 3 jurados docentes que tienen que analizar los concursos de 2 postulantes, ¿verdad? Bueno, resulta que los 3 jurados docentes deciden, digamos, designar o dan por ganador del concurso al postulante A. Y uno de esos jurados docentes tiene la voluntad viciada. Vamos a suponer, voy a poner un ejemplo absurdo, ¿no? Extremado, pero para que se entienda. Vamos a suponer que ese postulante A tenía amenazado a ese jurado docente que le iba a hacer daño a la familia si no votaba a su favor, digamos, ¿verdad? Bueno, ahí esa voluntad de ese jurado docente, de ese funcionario, está viciada. Pero ¿qué pasa? Es irrelevante porque la decisión fue tomada por unanimidad. Entonces, si yo saco a ese agente de ahí, los otros 2 también votaron por el postulante A. Quiere decir que ese acto, anularlo, es por la nulidad misma. No tiene sentido. Entonces habría que estar por la vigencia de ese acto. Ahora, distinta es la situación si el fallo es dividido, porque de los 3 jurados docentes, uno votó al postulante A, otro votó al postulante B, y el que tiene la voluntad viciada decide entre el A y el B, y se decide por el A. Ahí la relevancia del vicio en la voluntad es importante. ¿Comprenden la diferencia? Claro. Entonces, para Balbín es necesario distinguir, por un lado, entre actos reglados y actos discrecionales. Y luego, frente a los actos discrecionales, ver el nivel de relevancia del vicio. ¿Se entiende? Sí. Bueno, cualquier cosa siempre digo lo mismo. Si lo quieren volver a rever, etcétera, en la clase de YouTube también está explicado. Bueno, eso era en cuanto a los vicios de la voluntad, ¿verdad? Quería resumirlo, tener en cuenta las 2 posturas doctrinarias y cuál es el desarrollo del autor del manual que nosotros tenemos como lectura para seguir los temas de la materia y obviamente a la hora de posibles preguntas en el examen. Bien, con esto doy por cerrado el tema de lo que son los vicios que acarrean las nulidades de los actos administrativos. Expliqué de los distintos elementos en la clase anterior y ahora el tema de los vicios de la voluntad, que no es un elemento, es un presupuesto del acto administrativo, pero acarrea la nulidad del mismo o puede acarrear la nulidad del mismo y esa nulidad va a ser acto nulo de nulidad absoluta. Bueno, otra de las formas de extinción del acto administrativo es la caducidad. La caducidad del acto administrativo en la ley nacional está prevista en el artículo 21. Y si me voy al régimen de Provincia de Buenos Aires, es el artículo 119 del decreto ley
7647 del 70. Pero bueno, vamos a hablar en este caso de la ley nacional. La caducidad del acto administrativo, ¿ustedes ya vieron procedimiento con Osvaldo Saldarini? ¿No? ¿Todavía no? No. ¿No? Bueno, esta caducidad del acto administrativo es distinta de la caducidad del expediente administrativo, ¿sí? Una cosa es la caducidad del expediente administrativo, otra cosa es la caducidad del acto administrativo. La caducidad del acto administrativo extingue al acto administrativo, ¿sí? Extingue la pretensión o lo que se haya concedido por acto administrativo. Es una sanción. Y es una sanción por la desidia del administrado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se lo sanciona al administrado, al interesado, en función del incumplimiento de condiciones fijadas. ¿Fijadas para qué? Para el otorgamiento de ese acto administrativo. Los requisitos para que opere esta caducidad del acto administrativo son dos. La administración lo debe constituir en mora previamente a dictar la caducidad, y a su vez le debe conceder un plazo razonable al administrado, al interesado, para que éste subsane el incumplimiento. Ocurridas estas dos cuestiones, es decir, la constitución en mora previa y el transcurso de ese plazo razonable fijado para subsanar el incumplimiento que lleva adelante el administrado, se va a dar la caducidad de ese acto administrativo, que obviamente debe ser, a su vez, por un acto administrativo que emita la administración, declarando la caducidad de ese acto administrativo al cual deseo sancionar. A ver, para que se entienda, ejemplos de esto. Yo en su momento daba ejemplos con el tema de la tarjeta SUBE o de reparación histórica, etcétera, pero para hacerlo más clarito, yo administración, por acto administrativo, concedo una licencia de un taxi. Y resulta que para la explotación de esa licencia de taxi debe utilizar el que fue adjudicado, digamos, con esa licencia, un vehículo con menos de 10 años de antigüedad, debe estar pintado de amarillo y negro, etcétera, etcétera. Resulta que no lo hace el licenciatario. ¿Qué tengo que hacer? Constituirlo en mora y darle un plazo razonable para que cumpla con esas falencias que tiene. Es decir, si el coche tenía 15 años, bueno, que lo cambie por uno que entre en ese plazo de antigüedad que exige la normativa. Si tenía una puerta blanca o lo que fuere, que lo subsane y lo pinte de negro, por dar un ejemplo, ¿no? Si eso no sucede en ese plazo, y yo ya lo constituí en mora, bueno, voy a emitir un acto de administración y le voy un acto administrativo y le voy a revocar esa licencia de taxi. Es decir, lo sanciono, ¿sí? Y dicto la caducidad del acto administrativo por el cual le había concedido esa licencia. Lo mismo puede ocurrir por... Sí, Cecilia. Doctor, o sea que la caducidad de un acto administrativo se dicta con otro acto administrativo que en el que establezca la caducidad. A ver si entendí bien. Exactamente. ¿No? Exactamente, la administración debe declarar unilateralmente la voluntad estatal, ¿sí? En un acto administrativo de alcance particular para ese administrado, declarando la caducidad basado en estas cuestiones que yo mencionaba, ¿sí? Y bueno, lo que declara en definitiva es una sanción, está extinguiendo ese acto administrativo original por el cual se le había concedido un derecho, el derecho al uso y explotación de la licencia de taxi o al uso y explotación, habilitación de un comercio, porque no cumple con las reglamentaciones. Entonces, bueno, lo constituyo en mora y le doy un plazo para que subsane esas falencias. Vamos a suponer un local donde, digamos, un tipo bar donde se pasa música y resulta que no tiene
las aislaciones acústicas que la reglamentación ordena. Pasa inspección municipal, hace las mediciones y constata que hay irregularidades en ese sentido. Bueno, lo va a constituir en mora y le va a dar un plazo para que lleve adelante las obras de aislación acústica. No lo cumple, se constata ese incumplimiento y la administración, la municipalidad, va a emitir un nuevo acto administrativo donde le va a revocar la habilitación que le había otorgado en su momento para la explotación de ese comercio con ese objeto comercial. ¿Se entiende? Sí, ahí lo entendí, Bien. gracias. Bueno, bien. No hay mucho más para explicar respecto de la caducidad, pero sí aclarar que es otro de los modos de extinción del acto administrativo, ¿verdad? Bien. Ya vimos los modos de extinción del acto administrativo, así que son todos especies de un mismo género. El género es la extinción del acto administrativo. Las distintas especies es esto, es la revocación por nulidad, porque tiene una nulidad del acto administrativo, la revocación también por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, que extinguen el acto administrativo, obviamente el cumplimiento del acto administrativo si es que se agota en una sola acción, y tenemos también la caducidad como una de las formas de extinción del acto administrativo. Bueno, cuando vimos todo el tema de las nulidades de los actos administrativos, vimos que había categorías. Entonces teníamos actos nulos de nulidad absoluta y actos anulables de nulidad relativa. Los actos nulos de nulidad absoluta dijimos que eran insalvables, es decir, que había que declarar la nulidad, que era imprescriptible, etcétera, etcétera. Los actos anulables de nulidad relativa son subsanables, es decir, se puede reparar el vicio que acarrea ese acto, ¿verdad? Y va a seguir con su subsistencia. ¿Cuáles son los modos de sanear o convalidar un acto anulable? Tenemos la ratificación y tenemos la confirmación. En la ley nacional esto está dispuesto en el artículo 19. La ratificación la va a hacer siempre el órgano superior, el funcionario con jerarquía superior, va a, por ratificación, sanear un acto administrativo que acarreaba una nulidad relativa. Ustedes recuerdan que cuando vimos los elementos del acto administrativo y analizamos la competencia, decíamos que los actos que tenían un vicio de incompetencia en razón del grado eran los únicos que podían ser subsanados. Los otros, esa incompetencia en razón de la materia, del territorio, etcétera, acarreaban la nulidad absoluta, era un acto nulo de nulidad absoluta. Pero en el caso de una incompetencia en razón del grado, podía ser saneado. ¿Cómo? Por ratificación por el funcionario superior jerárquico. ¿Qué tiene que suceder aquí? Bueno, obviamente hay una incompetencia en razón del grado y la avocación, la delegación o la sustitución deben estar permitidas, deben ser procedentes, ¿sí? En ese caso, el funcionario superior jerárquico puede sanear el acto administrativo mediante ratificación, es decir, va a emitir un acto administrativo ratificando lo que hizo el inferior, que no tenía competencia para ello, y de esa manera lo sanea a ese acto administrativo. A veces yo doy como ejemplos un convenio firmado por un funcionario con funciones ejecutivas del organismo donde yo estoy, pero que obviamente no es la máxima autoridad del organismo descentralizado, por lo tanto, no puede firmar un convenio en nombre de la institución. Pero luego, si en el acto administrativo se ratifica ese convenio y esa firma, bueno, quedaría saneado ese vicio que acarrearía el acto administrativo.
La confirmación es otra de las formas de sanear el acto administrativo, y en este caso la confirmación la da el mismo órgano que emitió el acto anulable, ¿sí? Y subsana él mismo el vicio que afectaba ese acto administrativo que emitió tiempo atrás, ¿sí? No hay mucho para explicar aquí, es decir, hace una revocatoria de su propio acto, ¿sí? Una reconsideración, digamos, salvando el vicio que pueda llegar a tener. Que siempre ese vicio es leve, ¿verdad? Y analizamos en la clase anterior cuándo podían ser vicios leves de los elementos del acto administrativo que acarreaban lo tornaban anulable. Bueno, y en ambos casos, ¿sí? En la ratificación y en la confirmación, los efectos del acto administrativo son retroactivos a la fecha de emisión del acto original, del acto objeto de la ratificación o confirmación, ¿sí? Luego el artículo 20 nos habla de conversión. Respecto a la conversión, lo que vamos a decir es que hay un acto que es nulo y que tiene varios elementos de ese acto que son nulos, ¿sí? Y lo que hago es emitir un nuevo acto válido tomando elementos de ese acto nulo, que estaban bien, que no tenían vicio. Es decir, no tomo los elementos que tenían un vicio, tomo otros que sí, que estaban perfectos, y emito un nuevo acto válido. Es decir, que transformo un acto inválido en un nuevo acto válido. Para que esto suceda, sí o sí lo debe consentir el administrado. Y en este caso, los efectos del acto administrativo van a ser a partir de la emisión de este nuevo acto, no del anterior. La verdad es que yo nunca me encontré frente a un caso de estos y lo he escuchado a Hutchinson y no, dice que se ha encontrado con un caso, pero no ha dado ejemplos, y Balbín tampoco. Después, bueno, investigando por otros lados, en realidad me encontré con un ejemplo para que se entienda, y es, el ejemplo que daban era, bueno, hay un acto de designación de un agente público que rindió el concurso, le fue bien, pasó todas las etapas, estaba perfectamente capacitado para presentarse a ese concurso, etc. Y resulta que el acto administrativo de designación, en vez de designarlo en la planta permanente y en función de todos esos antecedentes de hecho y de derecho, lo designa como meritorio. ¿Sí? Hay un error ahí que conlleva la nulidad de ese acto administrativo. Entonces ahí, ¿cómo saneo ese acto administrativo? Bueno, en un caso de conversión, el administrado debe consentir esa anulación del acto anterior y la conversión a un acto nuevo, ¿sí? Que obviamente lo va a consentir porque le conviene. Tomo los elementos válidos de ese acto administrativo, es decir, el sujeto que estoy mencionando, todos los antecedentes de hecho y de derecho que constan en el expediente, como que es que se presentó en tiempo y forma el concurso, que pasó las distintas etapas, etc. Y lo que voy a hacer es cambiar el objeto, porque ya no va a ser designado como meritorio, sino en la planta permanente, etc., con lo cual cambian las condiciones de su designación y de su relación de empleo. Y entonces tengo un nuevo acto válido tomando elementos de otro acto anterior inválido, con el consentimiento de ese administrado.
En este caso, los efectos en la conversión van a ser a partir del nuevo acto emitido. Hutchinson lo que dice es que los efectos respecto de esos elementos válidos del anterior acto son desde esa época. Bueno, sí, pero en definitiva, como efectos del acto administrativo, son a partir de su emisión, del nuevo, ¿no? Bueno, y esto entonces, con esto, cierro el tema de las distintas formas de sanear un acto administrativo que tiene vicios. Me queda por darles otras dos formas de expresión de la voluntad estatal, que son las vías de hecho, que lo habíamos visto en la primera clase, y el silencio de la administración. Las vías de hecho lo habíamos hablado en la primera clase cuando hicimos un pantallazo general, habíamos hecho una distinción con el hecho administrativo. Está prevista toda esta situación en el artículo 9 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Bueno, obviamente podemos arrancar diciendo el hecho administrativo es un comportamiento material de la administración que expresa una decisión estatal. Perfecto. Pero el hecho administrativo, si ese comportamiento material es legítimo, técnicamente es un hecho administrativo. Si yo, como dirección de tránsito de la municipalidad, frente a una manifestación, interrumpo el tránsito, lo corto, hago desviaciones, etcétera, estoy llevando adelante un comportamiento material, ¿sí?, en ese momento in situ, que comprende una decisión estatal. Es decir, reconfiguro el ordenamiento del tránsito y le cambio la dirección a una calle, etcétera, para desviar el tránsito y que siga circulando la gente. Eso es un hecho, es un comportamiento material legítimo, por lo tanto comporta un hecho administrativo que tiene consecuencias, ¿sí? Bien. Ahora, si no tengo ese apego a la normativa y ese comportamiento material es ilegal o ilegítimo, estoy en presencia de una vía de hecho de la administración. Es decir, si yo como Estado, como administración, llevo adelante comportamientos materiales, ¿sí?, en los cuales desconozco derechos o garantías constitucionales, voy a estar en presencia de una vía de hecho de la administración. ¿Comprenden la distinción? El artículo 9 da dos incisos, pero son tres supuestos. Si voy y los leo, me dice: la administración se abstendrá, inciso A, de comportamientos materiales que importen vías de hecho administrativas lesivas de un derecho o garantía constitucional, ¿sí? Y B, de poner en ejecución un acto estando pendiente a algún recurso administrativo de lo que en virtud de norma expresa implique la suspensión de los efectos ejecutorios de aquel, o que habiéndose resuelto no hubiese sido notificado. Entonces estos son los dos supuestos. El comportamiento material de la administración que vulnere una garantía, un derecho constitucional, y llevar adelante la ejecución de un acto administrativo estando pendiente la resolución de un recurso que tenía efecto suspensivo de la ejecución de ese acto administrativo, o que habiéndose resuelto no haya sido notificado aún. Del primer inciso se desprenden dos supuestos, y es el comportamiento material y legítimo de la administración sin estar precedido de acto administrativo alguno, ¿sí?, o tengo un acto administrativo legítimo
y lo llevo adelante, lo ejecuto como administración, pero voy más allá de lo que me dice el acto administrativo. Es decir, que mi comportamiento material va más allá de lo que está establecido en el acto administrativo que debía hacer. En ese caso también hay una vía de hecho de la administración. ¿Se entiende? Es decir, yo tengo comportamiento material ilegítimo que no está precedido de ningún acto administrativo, y entonces ese comportamiento implica vulnerar una garantía, un derecho constitucional, o tengo un acto administrativo legítimo, pero a la hora de ejecutarlo, de llevarlo a la práctica, voy más allá de lo que dice, y ese comportamiento se convierte en ilegítimo y se convierte en una vía de hecho de la administración. Ejemplos. Bueno, de una vía de hecho de la administración sin que anteceda un acto administrativo, detengo una persona, yo, policía o lo que sea, detengo una persona sin orden judicial, estoy vulnerando el derecho de libertad ambulatoria, etcétera, es una vía de hecho de la administración, ¿verdad? Bien. Acto administrativo. Le digo, bueno, tengo un edificio en condiciones de vetustez, con riesgo de derrumbe, vamos a suponer el incendio de Torres y Liva, ¿verdad? Que destruyó todo el depósito, y resulta que el acto administrativo me dice a mí, bueno, proceda a derrumbar toda la parcela correspondiente a Torres y Liva. Y resulta que va la municipalidad con las topadoras y va a derrumbar no solo Torres y Liva, sino los edificios linderos. Y eso no se lo decía el acto administrativo. Ahí estoy yendo contra el derecho y la garantía constitucional de protección a la propiedad privada. Ese comportamiento de la administración va más allá de lo que decía el acto administrativo legítimo, y eso comporta una vía de hecho de la administración. ¿Se entiende? ¿Qué pasa cuando estamos frente a vías de hecho de la administración? Las vías de hecho de la administración no tienen la presunción propia de legitimidad de los actos administrativos como carácter. Y frente a esto, entonces, no es necesario agotar ninguna vía administrativa, a diferencia de lo que es un acto administrativo legítimo. La administración, si emite un acto administrativo legítimo y yo creo que hay cosas que me afectan, etcétera, puedo pedir, mediante recursos administrativos, la reconsideración, el jerárquico en subsidio, etcétera, y luego que termino toda esa etapa, voy a recurrir a la justicia. Si estoy frente a una vía de hecho de la administración, no tengo que agotar ninguna vía administrativa, voy directamente a la justicia. ¿Sí? Bien. Entonces, ya vimos los dos supuestos del inciso A. El supuesto del inciso B, bueno, está claro. Es decir, si yo tengo un acto administrativo que fue recurrido, ¿sí?, con un recurso administrativo, y tenía ese recurso administrativo efectos suspensivos, es decir, que mientras se tramita ese recurso no me pueden ejecutar ese acto administrativo, y la administración igualmente lo lleva adelante la ejecución, ahí estoy en presencia de una vía de hecho de la administración. Lo mismo sucede si ya lo resolvió el recurso, pero todavía no me lo notificó. Si eso sucede, estoy en presencia de una vía de hecho de la administración, por lo tanto voy directamente a recurrir a la justicia para que cese. Esto podría ser, bueno, un poco con los ejemplos que habíamos puesto hoy, es decir, me aplican un acto administrativo en el cual me aplican una multa y clausura, etcétera, del comercio. Vamos a suponer que es un hotel y es la segunda quincena de enero acá en Mar del Plata. Resulta que, bueno, yo quiero, obviamente, que no me paren la actividad hotelera.
presento un recurso contra ese acto administrativo y ejerzo mi derecho de defensa. Ese recurso vamos a suponer que tiene efecto suspensivo la presentación, es decir, que no pueden ejecutar la clausura del hotel. Sin embargo, van y clausuran el hotel. Bueno, hay una vía de hecho de la administración, puedo recurrir a la justicia para que cese. Vamos a suponer que la municipalidad resolvió el recurso que yo presenté, ¿sí? Igual, y lo lleva adelante la cláusula, pero a mí no me la notificaron. Bueno, está en presencia también de una vía de hecho de la administración. ¿Se entiende? Bueno, esos son los supuestos, o el tercer supuesto que está en el segundo inciso de este artículo 9. Bien. ¿Qué es esto del agotamiento de la vía administrativa? Lo van a ver cuando vean procedimiento, etcétera, pero básicamente nadie puede recurrir a la justicia en el derecho administrativo sin previamente haber agotado la vía administrativa, es decir, frente a un acto administrativo, yo tengo que agotar esa vía administrativa, recurrir, etcétera, seguir el procedimiento administrativo y una vez finalizado, tengo o se me abre la posibilidad de recurrir a la justicia para pedir la nulidad de ese acto administrativo, que lo dejen sin efecto, que lo revoquen judicialmente, etcétera. ¿Se entiende? Esto está establecido. Sí. Esto sucede cuando el acto es, como dijo usted, cuando es legítimo, ¿no es cierto? O ilegítimo. A ver, si el acto es ilegítimo, significa que tiene un vicio que lo hace nulo de nulidad absoluta. Sí. Recuerden que ustedes habíamos visto en la clase que juega todo en tiempos distintos, es decir, los requisitos de validez, de eficacia y de existencia pueden estar afectados, pero el acto administrativo va a tener sus efectos, en tanto y en cuanto yo no lo ataque mediante un recurso administrativo. Lo van a ver esto en procedimiento administrativo. Pero el acto puede ser nulo porque tiene un vicio en la competencia del funcionario que firmó el acto administrativo, o un vicio en la causa, en el objeto, lo que ya vimos. Pero si yo no lo recurro cuando me lo notifican, es decir, no presento un recurso, ese acto va a seguir produciendo efectos. ¿Se entiende? Ahora, si ese acto es ilegítimo y yo no lo recurro administrativamente, no puedo ir a la justicia a pedir la nulidad. ¿Sí? Tengo que primero agotar esa vía administrativa. Y esto es muy importante porque a veces dejamos pasar el tiempo de presentación de los recursos administrativos y después queremos ir a la justicia y la justicia deniega el acceso porque no se agotó la vía administrativa. Ojo con eso. Porque estamos hablando de un acto que tiene vicios que lo hacen nulo. Pero si yo no lo ataqué en sede administrativa, no puedo ir a sede judicial. Salvo que me diga, bueno, no es necesario agotar la vía administrativa. Si me dice, no es necesario agotar la vía administrativa, ok, voy directo a la justicia. Pero si me dice, tengo que agotar la vía administrativa, lo tengo que hacer y en los tiempos que están establecidos en el procedimiento para hacerlo, no cuando se me ocurra a mí. Inclusive, una vez agotada la vía administrativa, hay un plazo de caducidad en el cual yo tengo que interponer la demanda judicial. ¿Sí? Pero esto lo van a ver no conmigo, con los otros docentes. No quiero adelantarme en eso. ¿Sí? Pero con eso hay que estar muy atentos. Bueno, el plazo frente a una vía de la administración, frente a una vía de hecho de la administración, entonces no tengo que agotar la vía administrativa, pero tengo un plazo de 90 días hábiles judiciales para presentarme en la justicia para pedir el cese de esa vía de hecho de la administración. Esto está previsto en el artículo 25, inciso D, de la ley 19.549, la ley de procedimientos administrativos.
¿Sí? Entonces, no tengo que presentar, estoy frente a una vía de hecho de la administración, no tengo que presentar un recurso administrativo, tengo que ir directo a la justicia. Ahora, tengo 90 días hábiles judiciales para ir, no puedo ir en el día 120. Bien, entonces, con esto cierro el tema de las vías de hecho de la administración como otra de las formas de exteriorización de la voluntad estatal. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? No. Si el acto administrativo es ilegítimo, y la ejecución de ese acto administrativo es ilegítima, no estoy en presencia de una vía de hecho de la administración. Estoy en la ejecución de ese acto. Por lo tanto, tengo que recurrir administrativamente a ese acto administrativo. ¿Entienden la diferencia? Yo les había dicho hoy en el primer supuesto que es el comportamiento ilegítimo de un acto legítimo. Si yo tengo un acto legítimo, pero el comportamiento es ilegítimo, es decir, voy más allá de lo que me dice ese acto administrativo, ahí no tengo que agotar la vía administrativa y voy directo a la justicia para que cese la vía de hecho de la administración. Pero si el acto administrativo es ilegítimo, tiene un vicio de nulidad, yo tengo que recurrirlo administrativamente. ¿Sí? Y después tengo la justicia. Bien. Por último, yo con esto, si les doy esto hoy, estoy terminando los temas previos al parcial. Me quedaría una clase más, que podría ser de repaso, etcétera, que sería el lunes que viene. ¿Sí? ¿Cómo están ahora? Es las 9 de la noche, no es tan tarde, se los doy. El tema, lo único que me queda por decirles es la última de las formas de exteriorización en lo que me compete a mí, es el tema del silencio de la administración. Porque ustedes van a ver contratos, no sé con quién, si con Osvaldo o con Leo, y van a ver reglamentos, o ya vieron reglamentos, también con Osvaldo o con Leo, que son otra de las formas de exteriorización de la voluntad estatal. Pero conmigo vieron acto administrativo, vías de hecho de la administración, me queda silencio. Bueno, el silencio de la administración es otro de los modos de expresión de la voluntad estatal ante pretensiones que realiza el administrado, el particular, que requieren un pronunciamiento. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder ir a la justicia. Es como un paso donde tengo que agotar esa vía administrativa, es decir, tener el silencio de la administración, que se va a interpretar siempre por la negativa del Estado. Es decir, cuando se produce el silencio de la administración, en las condiciones que establece el artículo 10 de la Ley de Procedimientos Administrativos, es por la negativa. No es que la administración me dice no, porque no se expresó. Se produjo el silencio. Ese silencio significa no. Para que se produzca ese silencio, se deben dar una serie de pasos. ¿Siempre el silencio de la administración significa no? No. Hay veces que significa sí. Pero, como está establecido en la ley, el principio general es la negativa. Frente al silencio de la administración es la negativa. Yo le pido a la administración por un tema en concreto que se expida, es decir, no sé, que me abra una servidumbre de paso administrativa, ¿no? Lo que fuere la municipalidad, y no me contesta nunca. Y yo necesito ese pronunciamiento. Bueno, entonces lo voy a pedir de manera tal que si se dan ciertos pasos, aunque la administración no me diga nada, se toma como que me dijo no.
es una ficción legal. ¿Sí? Es una ficción legal porque requiero de un pronunciamiento y ante esa inactividad de la administración igualmente se produce el silencio y eso significa no. Tengo dos tipos de silencio, el silencio material y el silencio formal. El silencio material es el silencio en términos generales, como voluntad estatal, y el formal es en el marco de los recursos administrativos, luego de emitido el acto administrativo y que fue impugnado por el interesado. A mí me notifican un acto administrativo que considero que es perjudicial. Lo recurro, presento un recurso administrativo. Presento el recurso administrativo y la administración no lo resuelve nunca. Yo necesito ese pronunciamiento para poder ir a la justicia. ¿Sí? Entonces, no me dice nada. Transcurren 60 días. ¿Sí? Desde que presenté el recurso administrativo. Transcurren 60 días y la administración no me dice nada. Llega ese día 60, puedo pedir un pronto despacho. Presento el pronto despacho, la administración tiene 30 días más para expedirse. Si no se expiden esos 30 días, se produce el silencio de la administración. Quiere decir que lo que yo estoy pidiendo en mi presentación del recurso, me dicen que no. No me dijeron que no, pero se produce la ficción legal. Lo tomo como negativa. Y ahí entonces me habilita el plazo para recurrir a la justicia. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, ¿qué puedo aclarar acá? Bueno, ese es el silencio de la administración. Luego tenemos lo que se llaman las omisiones estatales. Las omisiones estatales no es lo mismo que el silencio de la administración. Las omisiones estatales se dan también con una inactividad material del Estado o de la administración, pero en el marco de una obligación en concreto a su cargo. Es decir, que tiene un contenido debido, específico y determinado. Inactividad del Estado en el marco de una obligación que tiene a su cargo con contenido debido, específico y determinado. El ejemplo acá es un tratamiento médico. Yo estoy solicitando el tratamiento médico por, no sé, por una enfermedad particular, porque requiere un tratamiento especial, una medicación especial o lo que fuere. Y es una obligación del Estado, ¿verdad? Proveer a la salud de la población, etc. Es decir, que hay un contenido debido, específico y determinado, y no me lo está ofreciendo. Hay una omisión estatal. Frente a eso, yo no voy a esperar 60 días y poner el pronto despacho y esperar otros 30 días más y después recién recurrir a la justicia. Frente a eso, frente a una omisión estatal, lo que cabe es la vía del amparo. Voy directamente a la justicia, mediante la vía del amparo, para suplir o corregir esa omisión estatal. ¿Comprenden la diferencia con el silencio? Silencio es algo que yo pido, que no es necesario ni obligatorio por parte del Estado concedérmelo, pero yo requiero tener esa decisión estatal, aunque sea ficción, por un no, para luego recurrir a la justicia o lo que fuere. ¿Verdad? Yo creo que el Estado, yo trabajo en el Estado y considero que me tiene que pagar las horas extras que trabajé y qué sé yo y qué sé cuánto. Entonces se las pido y no me dice nada. Bueno, después le pido un pronto despacho. ¿Sí? Transcurre ese tiempo, no me dice nada, puedo ir a la justicia a reclamarlas. ¿Verdad? O en el caso de un recurso, como les había dicho, un recurso administrativo. Pero en el caso de una omisión estatal es distinto. Y ahí ya no tengo que
recurrir a estos pasos de procedimiento de plazos. Voy directamente a la justicia por vía del amparo. ¿Por qué? Porque hay un incumplimiento de esa obligación. Bien. El artículo 26 de la Ley de Procedimientos Administrativos me habla que frente a una... con el silencio. La demanda la puedo interponer en cualquier momento cuando el acto administrativo sea definitivo, ¿sí?, en los términos del artículo 10, es decir, del silencio administrativo. Bueno, vamos a tener una clase más entonces el lunes que viene. Si tienen alguna duda o lo que sea, me la van haciendo llegar por el campus o por mail, como ustedes quieran. Y entonces el lunes por ahí nos podemos sacar las dudas que tengan de los temas que di. Y bueno, y al viernes con tranquilidad el examen. Yo no voy a estar en principio porque viajo, salvo que ocurra alguna cuestión imponderable. Pero bueno, tranquilos, no pasa nada. ¿Alguna Profesor, duda? sí. Había dicho que por regla general el silencio era Sí. de forma negativa, lo que algunas Sí. veces podía haberse tomado como positivo. ¿En qué caso se podría tomar como positivo? Lo tiene que establecer la normativa, alguna normativa en particular que le dé al silencio de la administración carácter positivo, ¿sí? Hay unas propuestas de reforma de la Ley de Procedimientos Administrativos para otorgarle al silencio el carácter positivo en vez del negativo, con lo cual le carga a la administración una responsabilidad muy importante, porque frente a cualquier petición de los administrados, y si hay inactividad, es decir, la administración no se expide en los términos, quiere decir que le está diciendo que sí en vez de que no. Por lo tanto, es más garantista desde el punto de vista del administrado, pero convengamos que puede ser hasta a veces inclusive peligroso. Yo que estoy en la administración, muchas veces no es que no se le quiere dar bolilla a lo que está pidiendo el administrado, pero hay sobrecarga de trabajo, etcétera, y uno no puede en esos plazos que debiera poder, pero no puede por un tema de falta de personal, digamos. Hay veces que las administraciones no crecen, sino que engordan. Muchas veces hay una crítica que incorpora muchos empleados públicos, y es cierto, hay veces que engordan, pero puede ser que una mesa de entrada tenga 15 personas sin el secundario para recibir expedientes o notas, y tenga 2 abogados para responder a todas esas 15 notas que están presentando de manera fundada. Entonces, el tema de los plazos es medio complicado a veces. Pero bueno, son proyectos, es atendible. Es cierto que hay veces que la administración ha abusado de eso y las peticiones de los administrados las han cajoneado. Hoy en día, con la ley de acceso a la información pública y con el sistema de seguimiento electrónico de los expedientes administrativos, se ha subsanado bastante, porque antes te cajoneaban un expediente de papel o lo tiraban en la pila equivocada y no tenías nunca respuesta a lo que estabas tramitando pidiendo. Hoy día, con ese número de expediente, vos lo podés seguir por internet y sabés quién lo tiene, desde cuándo lo tiene, etc. Pero bueno, es atendible esto del efecto positivo del silencio en los nuevos proyectos de reforma de la ley de procedimientos. Perfecto, gracias. ¿El Bueno, parcial, muy bien. ¿El parcial cuándo es, profe? ¿El 24? Exactamente, el viernes, este viernes no, el que viene. El viernes 24, en horario de clase. Somos pocos este cuatrimestre, esta cursada. No sé cuál será la intención de Herrera. Normalmente era múltiple choice los últimos años. Desde el 2015
para acá fue múltiple choice. Bueno, este año y medio pasado con la pandemia fue así. Pero bueno, veremos si son, al ser pocos, pueden ser como era antes del 2015, que eran 4 preguntas a desarrollar. No sé, qué sé yo, en el caso mío, por dar un ejemplo, le menciono un carácter del acto administrativo y tienen que escribir todo lo que recuerden o sepan de eso. No sé, por decirle, qué sé yo, efecto ejecutorio carácter ejecutorio de los actos administrativos, o el carácter no retroactivo o retroactivo de los actos administrativos. No sé, por dar un ejemplo, ¿no? O silencio de la administración. Y desarrollan el tema, ¿verdad? No sé en este caso cómo va a ser, porque somos pocos. A ver, conectados más o menos en las clases virtuales son, no sé, bueno, hoy son 6, hay veces que pueden ser 8. En la cursada, las veces que me tocó presencial también eran pocos. Así, no sé en el total, a mí me figuran 24, pero creo que no son 24, son menos. Así que hay una diferencia con los 90 y pico que teníamos. Bueno, no sé, o como quieran, por ahí quieren hablar como si fuera una charla, tipo oral, pero yo no voy a estar, así que no lo defino yo. ¿Eh? Bueno, chicos, ¿alguna duda? Doctor, yo le Bueno, quería consultar porque tuve un problema con internet en mi casa y no pude enviar el trabajo práctico. ¿Todavía estoy a tiempo o ya no? yo había hecho una explicación con el tema del trabajo práctico porque el que yo tenía propuesto era una comparación de las clases de Hutchinson con Balbín. Y el tema es que desde hace unos días nos enteramos que el autor de los videos de YouTube de las clases de Hutchinson borró los links de acceso. Es decir, que no pueden hacer el trabajo práctico tal cual yo lo pedí. Lo que les había mencionado es si podían hacer la descripción de lo que Balbín opina sobre los elementos del acto administrativo y una noción de acto administrativo para él. Sí, hacelo, no hay problema. En ese marco, ¿verdad? No en referencia a una comparación con Hutchinson, porque no tienen cómo acceder a esas clases. Digamos, el que me manda un trabajo práctico con esa comparación es porque está utilizando un trabajo práctico de otro cuatrimestre, ¿no? Que no tiene nada que ver con porque no hay acceso al material de Hutchinson. Lo que pasa es que cuando yo establecí el trabajo práctico, a los pocos días bajaron los links. Está bien, ¿Se bueno, mañana se entendió? lo envío. Sí, mañana se lo Bueno, envío. Gracias. Bueno, listo, a comer y a descansar. Muy bien, profe. Muy bien. Bueno, chicos, nos estamos hablando. Cualquier consulta que tengan, y si no, nos vemos el lunes que viene. Bárbaro, Muchas gracias, gracias, profesor. hasta luego. Chao, hasta luego. Ya está. Bueno, por lo menos no perdió la clase. ¿Puedo escuchar bien todo? Sí, me puse la auricular, viste que yo le decía que si llaman a la puerta, ella no